Y nuevamente vamos a meditar en la palabra de Dios, esperando que la palabra de Dios hable a nuestras vidas. Y para ello, antes de todo, vamos a orar por su palabra y vamos a pedir al Señor que sea Él el que hable a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, que no sea lo plasmado en papel, sino que sea el Espíritu de Dios, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Amén. Que el Espíritu de Dios nos hable y toque hasta lo más profundo y recóndito de nuestro ser. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque podemos venir delante de tu presencia, Señor, a ese Dios único y verdadero que eres tú, Señor. Y queremos postrarnos, Señor, delante de tu presencia a la hora de abrir tu palabra, para que tu palabra nuevamente hable a nuestra mente y a nuestros sentimientos, Señor. Que hable a todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, Señor. Y que esa palabra, Señor, nos confronte con cada cosa que podamos tener que a ti no te agrada, Señor. Haz tu obra en nuestras vidas por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, y bendícenos, Señor, en este día, porque queremos salir bendecidos de aquí por medio también de tu palabra. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Y vamos a, como sabéis, estamos en la serie de mirando a las 7 iglesias que están en el libro de la Revelación o el libro de Apocalipsis. Y empezamos hoy la 6ª de las cartas enviadas a la iglesia. Y antes de empezar a analizar o de leer la lectura en la cual vamos a basarnos en este día, vamos a ver el mapa general de donde estaba ubicada la iglesia de Filadelfia, ya que es esa a la que nos toca ver en este día. Vamos a ver un poco de su historia, vamos a ver la población en la que está, la influencia que la población tiene sobre la iglesia, porque ya sabéis que todos, en cierta manera, estamos influenciados siempre por lo que escuchamos y por lo que vemos. Las noticias, cuando las vemos, influyen en nosotros de una manera positiva o negativa. No sé si os acordáis, cuando tuvimos esa crisis tan grande en España, no hace mucho, vamos, hace poco, antes de esta que estamos teniendo ahora del COVID, en las noticias lo único que se veía era crisis, negocios cerrados, y la verdad es que veías tanto eso que salías deprimido de ver todas esas noticias tan negativas. Y la verdad es que la sociedad intenta influir dentro de la iglesia, pero la iglesia jamás se tiene que ver influenciada por la sociedad o por lo que rodea a la iglesia. La iglesia se tiene que ver influenciada por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, moviéndose en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero metámonos un poco para ver dónde estaba la iglesia de Filadelfia. Como muchas de las ciudades en las que estaban estas iglesias, Filadelfia tenía un alto nivel comercial, un alto nivel económico, tenía palacios, templos, y fue una ciudad que creció tanto que llegó a ser conocida como la pequeña Atenas. Si pensáis en Atenas, ya sabéis que Atenas era una ciudad esplendorosa, llena de palacios, edificios, etcétera, etcétera. Pero esta iglesia de Filadelfia, o esta ciudad de Filadelfia, estaba situada en una zona volcánica en la cual habían pues movimientos sísmicos, y la verdad es que las cenizas que muchas veces salían de sus pequeños volcanes o cráteres que habían en el suelo, una zona volcánica tal vez conocida, podemos pensar como Lanzarote, en las Islas Canarias, pero la ceniza que salía se iba depositando en la tierra, y eso hacía que la tierra de donde estaba la ciudad de de Filadelfia, era una tierra muy fértil. Y esa tierra fértil prácticamente se cubrió enseguida de viñedos, y fue una gran productora de vinos a todas las ciudades que estaban a su alrededor. Pero en el año 17 después de Cristo hubo un gran terremoto, lo cual destruyó totalmente esta ciudad, quedando totalmente casi plana, y también destruyó la ciudad de Sardis. El emperador Tiberio mandó reconstruir ambas ciudades por este terremoto tan grande que hubo. La verdad es que a partir de ese terremoto, antiguamente las casas se edificaban dentro de lo que eran las murallas de la ciudad, pero en Filadelfia empezaron a vivir fuera de las murallas de la ciudad por miedo que hubiese otro terremoto.
Como toda ciudad griega, podemos saber que eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses, pero tenían un templo dedicado a su dios principal, y ese dios principal era el llamado Dionisios. Hay un restaurante que se llama Dionisios, ¿verdad?, por aquí, por Barcelona, no sé si lo habéis oído. Su dios principal, Dionisios, que era en griego, pero los romanos lo llamaban Baco, y yo estoy seguro que ahora con Baco ya sabéis qué tipo de deidad era. Era la deidad que adoraban de una forma alcohólicamente, por decirlo, porque era el dios del vino, era el dios de la fecundidad, era ese dios que producía y traía vino en abundancia para bendecir a sus hijos, por decirlo así. Y la verdad es que este Baco y este Dionisios celebraban su culto alrededor de ese dios, y ya sabéis cómo lo celebraban, ¿no? Tomando vino. De ahí salió la palabra bacanales, pero en los bacanales, aparte de tomar bien vino y quedarse por las nubes, hacían mucho más desmadre. No vamos a entrar en ello en esta mañana, pero ¿sabéis una cosa? Me llama la atención ese tipo de adoración al alcohol, ¿no? Al vino. Y los tiempos parece que vayan cambiando y evolucionando, pero en verdad no cambian. Porque hoy, para mí, hay un dios llamado Baco, Dionisios también, pero que han cambiado el nombre. Ahora lo llaman botellón. Y nuestros jóvenes, ¿cómo les gusta darle al botellón? Espero que no haya aquí ningún joven que le dé al botellón. Pero tampoco no quiero basarme en los jóvenes, ni tampoco ningún adulto que le dé al botellón. Porque podemos hablar de jóvenes, pero también algún adulto le puede dar, como se diría en sudamericano, tomar, ¿no? Se dice así, tomar. Hermanos, no toméis. No toméis. Poco de vino es bueno, una cervecita no hace daño a nadie, pero a partir de 2, yo creo que ya corremos un poco de peligro. Y a partir de 2 copitas de cava o de esto, ya no sé. Pero yo que no estoy muy acostumbrado a beber alcohol, a veces me tomo una cerveza y la cerveza, y digo, madre mía, cariño, ¿dónde estás que no te veo? Pero bueno, que Dios nos ayude a ser honestos en nuestra vida como hijos de Dios, ¿verdad? Y como padres también, y como creyentes, a cuidar a nuestros jóvenes para que no caigan en estos errores que pueden desembocar en cosas peores en un futuro. Pero metiéndonos en donde estaba Filadelfia, hay un dato muy curioso que quiero compartir con todos vosotros. En el tiempo en que el Islam avanzaba por toda Europa y por toda África, porque sabéis que salió el Islam, salió su profeta, Mahoma, y intentó acabar con todas las demás religiones que habían incluido el cristianismo, y avanzó por toda Europa, conquistando pues prácticamente estas 7 ciudades, prácticamente, no todas, hubo una excepción, conquistando todos estos sitios donde había una iglesia, a más de las ciudades, de muchas ciudades europeas, y parte de España fue conquistada, como ya sabéis. Pero el dato curioso es que Filadelfia fue protegida de una manera sobrenatural. Jamás se metieron con esta ciudad, Filadelfia, en la cual había una iglesia que adoraba al Dios vivo. Y los mismos maometanos, que son los seguidores de Mahoma, se preguntaban, ¿por qué nadie ha conquistado o castigado a la ciudad de Filadelfia? Se preguntaban por eso, ¿por qué nadie ha intentado meterse ahí y proclamar el Islam como la única religión? Al final la llamaron Al-Asher, que significa la ciudad de Dios. Dios protegió a esta ciudad de Filadelfia. ¿Y sabéis por qué digo esto? Porque Filadelfia, junto con Esmirna, son los únicos
dos lugares, dos congregaciones en las cuales Jesús no da un reproche, no da un aviso diciendo, os estáis equivocando, tenéis que recapacitar, tenéis que hacer... No hay reproche para la iglesia de Filadelfia. Y ojalá seamos así, que no haya reproche, ¿verdad? Fue fundada para ser un puente en su tiempo para transmitir la cultura y la lengua griega a todas las ciudades. Estaba en un sitio tan estratégicamente colocada que unía el este de Asia con el oriente de Asia y se ganó el sobrenombre de la Puerta de Oriente. El nombre de Filadelfia se debe a la relación estrecha entre dos hermanos, Átalo II, rey de Pérgamo, y Eumenes II, rey de Lidia. Átalo fundó y puso el nombre de la ciudad de Filadelfia, que significa afecto fraternal o el que ama a su hermano. Caray, qué bonito, ¿no? Afecto fraternal o el que ama a su hermano. Y la verdad es que incluso hasta en esto, hasta en el nombre de esta iglesia, nosotros aprendemos que tenemos que tratarnos así, ¿no? Amar a nuestro hermano, amar a los que nos rodean y ser testigos de ese Dios maravilloso que ha transformado y cambiado nuestra vida. Se cree que la iglesia de Filadelfia fue fundada por la iglesia de Éfeso, que era la iglesia más grande de toda la zona. Y es la única excepción hoy en día, es decir, en todas las demás cartas destinadas a estas 7 iglesias, prácticamente no hay cristianos, no hay creyentes, pero a día de hoy hay creyentes en Filadelfia. Caray, cómo Dios ha preservado un grupo siempre de creyentes en esta iglesia, dando testimonio, ¿no?, de que hay un Dios verdadero. Y eso nos sigue llamando la atención. ¿Cuál era el secreto de Filadelfia? ¿Qué es lo que tenía Filadelfia que hizo diferente a las demás iglesias? Bueno, vamos a verlo. En todas las cartas, estas que hemos estado viendo, en las 5 anteriores cartas, Jesús ha hablado a cada iglesia de una manera diferente. Ha empezado de un modo personal. Y aquí, en Filadelfia, también tiene su modo personal de tratar a esta iglesia. Haciendo un recordatorio, si miramos a Éfeso, Jesús se manifiesta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, y ahí está dado el mensaje. En la carta de Esmirna dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y digo esto. El mensaje a Pérgamo dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El mensaje a Tiatira, que ha sido el penúltimo que hemos visto, dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y en la última iglesia que hemos visto, Sardis, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y en el día de hoy hay un nuevo mensaje en el cual Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y para ello ahora sí vamos a adentrarnos en la palabra de Dios, vamos a ir al capítulo 3 del libro de Apocalipsis y vamos a leer los versículos que están del 7 al 13. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Qué palabra tan hermosa y tan tremenda.
que tenemos para este día de hoy. No vamos a poder desarrollarlo todo, es imposible, pero vamos a intentar ir desarrollando el primer versículo que encontramos, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La verdad es que aquí no cabe duda, no se está refiriendo a un pastor determinado, sino que está hablando el mismo Jesús. El mismo Jesús se presenta como ese buen pastor que cuida de su iglesia, que ve y que analiza todo lo que en ella sucede. Y al mismo tiempo se está presentando de tres maneras distintas. Nos dice que Él es el santo, nos dice que Él es el verdadero, y nos dice que es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El santo. Santo significa literalmente apartado. Y la verdad es que cuando uno viene a Cristo, cuando uno experimenta la salvación y la gracia, es santo, porque Dios lo ha apartado para él. Pero cuando aquí nos está hablando de santo, en este texto Jesús lo que nos está diciendo es que no es un santo normal, no es un santo como muchas religiones lo pueden pintar. Él es el santo, o sea, Él es el verbo de Dios, Él es Dios mismo, que se manifiesta como ese escogido por el Padre para traer salvación sobre el hombre que estaba perdido, muerto en sus delitos y pecados. Y si miramos y empezamos a analizar la Escritura, empezando por el Antiguo Testamento, vámonos al libro de Isaías, al capítulo 6, versículos del 1 a 5, dice así: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que toco tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Es un espectáculo maravilloso el que estaba viendo Isaías, increíble. ¿Quién de nosotros no hubiese dicho: voy a morir porque estoy en la presencia de Dios, viendo a Dios mismo? Isaías tiene aquí una revelación gloriosa en la que está viendo a Dios y piensa que va a morir porque es hombre, y ningún hombre con cuerpo físico puede ver a Dios y vivir, a menos que sus pecados sean limpiados por la sangre del Cordero de Dios. Pero lo que en verdad está viendo Isaías en esta visión es al mismo Jesús, ya que el altar está apuntando al Gólgota, es decir, al lugar donde Jesús dio su vida por la humanidad entera. Y solo el sacrificio de Jesús, esa sangre derramada en esa cruz del Calvario por expiar los pecados de la humanidad entera, es la que nos reconcilia con Dios. No es una religión, hermano mío, no es ninguna religión, no es ningún hombre determinado, ningún pastor, cura, anciano, etc. Es Jesucristo el que te reconcilia con Dios. Amén. Mira lo que dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Otra vez en esta lectura vuelve a decir que el Señor de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Y si vamos a Isaías otra vez, capítulo 41, versículos del 13 al 14, dice: porque yo soy el Señor tu Dios, el que sostiene tu diestra, que te dice: no temas, yo te ayudaré, no temas, gusano de Jacob, vosotros hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Amén.
Ese santo de Israel del Antiguo Testamento es Jesucristo. Está diciendo Jesús mismo que por medio de las Escrituras puedes comprobar que Él es el Dios prometido, el Dios que iba a encarnarse en un hombre para traer salvación a la humanidad entera. Miremos el Nuevo Testamento. Juan capítulo 6, versículos del 68 al 69 dice: Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Amén. Otra vez, Jesús es el Santo de Dios, el escogido por parte de Dios Padre para traer reconciliación al hombre pecador con Dios. Marcos capítulo 1, versículos 23 al 26. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Tanto por las Escrituras del Antiguo como por el Nuevo, Jesús es el Santo. Ese Santo de Dios que vino a reconciliar al hombre con Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Qué mensaje tan maravilloso de esperanza, de salvación. Aquel que no conoce a Cristo, aquel que no tiene nada, porque la humanidad sin Cristo es un paseo por un valle de lágrimas. Por 4 momentos de felicidad que podamos tener como hombres, pasamos un valle de lágrimas tantas veces. Pero los hijos de Dios podemos dar gracias a Dios porque estamos sustentados en la gracia de Dios. Solos, jamás, si Dios está con nosotros. Abandonados, jamás. ¿Cómo vamos a estar abandonados si Dios está con nosotros? Perdidos, jamás, si sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Qué maravilla tan grande, ¿verdad? Sigue presentándose Jesús aquí a esta iglesia de Filadelfia como el verdadero. La palabra griega expresada es alecinos. Es un adjetivo que denota algo que no es ficticio, que no te va a engañar. Y la verdad es que ante tanto engaño que tenemos en nuestros días, Jesús jamás nos va a engañar. Te pueden engañar un hombre, una mujer, una religión, un pastor, te pueden engañar quien sea, pero Jesús jamás te va a engañar. Jamás. A diferencia de los ídolos de este mundo, ya sean físicos, porque los hombres tenemos ídolos físicos y también los tenemos pues de madera, de barro, de otros metales, los que seas, a diferencia de los dioses de este mundo, que no son reales. Jesús es un Dios real, que quiere manifestarse y bendecir nuestras vidas, que su presencia la podemos sentir y notar en lo más profundo y recóndito de nuestro corazón, que acercarse a Dios es por medio de la fe, no en una religión, no en un hombre, la fe en Jesucristo, para andar justificados a través de Jesucristo. No sé si al escuchar estas palabras a lo mejor nunca has tenido una relación con Dios, o tal vez conoces un Dios como lo podíamos haber conocido muchos de nosotros. En los templos en los que entrábamos veíamos siempre un crucifijo y a un hombre clavado en ese crucifijo. Veníamos una estatua de una persona que sostenía un niño pequeñito en sus brazos y la verdad es que a derecha e izquierda veíamos representaciones de ese Dios que muchas veces creíamos llegar a conocer. Pero en verdad ahí no estaba Dios, porque a Dios no lo puedes meter entre 4 paredes. No lo puedes cuantificar en una estatua, en una cruz ahí clavado. No, ahí no está. Dios no quiere estar ahí. Dios quiere estar en tu corazón, en mi corazón. Viviendo como una realidad, como una experiencia. Quiero presentarte en esta mañana a un Jesús que no está clavado en una cruz, sino a un Jesús que resucitó de entre los muertos. Puedes pensar, bueno, eso lo dices tú. Bueno, lo dice la palabra de Dios y yo la creo.
Pero es que fíjate, además de creer la palabra de Dios, estaba en la vida de los soldados que vieron esa tumba vacía, que fueron sobornados para decir, pero sabes, aunque fueran sobornados, el pago de dejar escapar o de que alguien tratara una tumba marcada, lacrada con el sello de Roma, era la muerte. Sean soldados que pertenecieran tal vez al Sanedrín o que fueran romanos, la paga no era el dinero, era la muerte. Se estaban jugando mucho. Pero además hubieron mujeres que vieron una tumba vacía. Hubieron otros hombres que vieron a un Jesús resucitado, que experimentaron en sus propias vidas el hecho de esa resurrección maravillosa, de que Jesús al tercer día, como dice la palabra de Dios, resucitó, que no fue un engaño, que no fue una estratagema planificada por los hombres, sino que Jesús resucitó al tercer día. Además, también piensa una cosa, ¿con qué peso se puede mantener una fe o una religión, pongamos así, basada en hechos que a lo mejor tal vez no sean comprobados? ¿O cuánto tiempo se puede mantener algo por creer si no está guardado, cuantificado por el Espíritu de Dios? No. Porque tú podrías venir a una iglesia, estar ahí, sí, tener cierta fe, pero ¿te ha aportado algo? ¿Te ha cambiado? ¿Has experimentado algo? ¿Has sentido a Dios? ¿Has escuchado la palabra de Dios? ¿Has escuchado su voz de cómo te guiaba en los momentos determinados de tu vida? Si no te ha pasado nada de eso, tienes una religión. Pero si te has sentido perdonado, que tus pecados han sido perdonados, si has sentido como eras un hombre, un nuevo hombre, una nueva mujer, y cómo Dios ha empezado a guiar tu vida, es que hay un Dios que es real. Y ese Dios es el que te quiero invitar en esta mañana, ese Dios que resucitó, para traer vida y vida en abundancia. No como los hombres la pintamos, sino que es una vida sobrenatural en la cual Jesús quiere vivir dentro de tu corazón. Juan capítulo 10, versículos del 9 al 11 nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjate lo que sigue diciendo a continuación: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ese es Jesús, ese buen pastor que dio su vida por ti y por mí. Fíjate, está representando aquí Satanás como un ladrón. ¿Y para qué viene ese ladrón? Fíjate, viene para robarte, para robar tu felicidad, para robar tu salud, para robar tus sueños, para robar todo aquello que pueda. Y con ello, ¿qué es lo que quiere? Destruirte. Quiere desmoralizarte, quiere que te vengas abajo, quiere matar tu vida espiritual. Porque todo hombre y mujer somos un ser tripartito, es decir, tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu. Y necesitamos a Jesús. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. En el principio nos dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre y a la mujer para tener una plena comunión con Dios, pero el hombre estropeó todo. No fue el hecho de comer una manzana. Eso es lo que dice vulgarmente la gente. La Biblia nos dice que fue un fruto. Comieron un fruto, sea el que sea, no importa, pero no es el hecho de comer ese fruto, es la desobediencia. Desobedecieron a Dios diciendo: no creemos lo que tú nos dices, más bien creemos a esta serpiente que nos está hablando, a Satanás. Y fijaos lo que he dicho hace un momento. ¿Qué vino? ¿Para qué vino Satanás? Para robar y destruir. Y destruyó la comunión idílica que había entre el hombre y Dios. Pero Dios puso solución. Jesucristo. Es el Jesús que estamos hablando en esta mañana.
Fíjate, Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si no conoces a Jesús, acércate. Si eres un hombre o una mujer que llevas mucho tiempo viniendo y no has experimentado la salvación de Jesús en tu vida, acércate a Jesús en esta mañana. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Cree en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos y serás salvo. Gloria a Dios. Juan 3:16, el versículo más conocido de todo el Nuevo Testamento, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Increíble, gracias Señor. Que nadie te engañe con filosofías humanas, solo Jesús es Dios y solo Él te reconcilia con Dios. No hay santos, no hay filosofías, no hay obras aparentemente para acercarse a Dios, solamente te puedes acercar a Dios a través de Jesucristo. Y solo Jesús puede darte la vida eterna. Nuestra vida es temporal. Unos viven 15, 20, 30, 40, 50, no sé, 80, 90 años, lo que Dios disponga para cada uno. Pero vivimos una vida temporal, pero hay un concepto que se nos escapa, aún como creyentes en Dios se nos escapa, y el concepto es eternidad. La eternidad no tiene ni principio ni fin. Caray. Y en ese concepto de eternidad es en el que empezamos a vivir cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando Cristo nos salva. Es un concepto que no entendemos, que muchas veces desafía nuestra lógica humana, pero es el concepto de Dios, porque Dios es Dios, gloria a Él, ¿verdad? Y en esa eternidad es en la que vamos a vivir cada uno de nosotros como hijos de Dios. Es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Una llave representa acceso, control, posesión y autoridad. Y esto nos está hablando de que en Jesús está toda la autoridad, todo el poder. Solo es el dueño de todo. Aunque el hombre muchas veces piense que es el dueño de sí mismo, está equivocado. El dueño de todo hombre y de toda mujer es Dios, que es el que cuantifica los tiempos sobre cada uno de nosotros. Y el hombre se puede acercar a Dios o puede no acercarse, puede aceptarlo como Dios en su vida o puede rechazarlo. La cuestión es que si escuches estas palabras en esta mañana, que te acerques a Dios, que lo experimentes como tu Señor y tu Salvador. En la antigüedad, solo el dueño de una casa tenía la llave. Y tal vez solo el mayordomo de máxima confianza podía tener una sola copia de esta llave. Y estas palabras, aquí mandadas a la iglesia de Filadelfia, tienen un origen en el Antiguo Testamento, para así demostrar que estas palabras son dadas por Jesús. Está diciendo a esta iglesia: yo, Jesús, soy el Mesías prometido. Y en esta mañana nos está diciendo a nosotros: Jesús es el Mesías prometido, el que reconcilia al hombre caído con Dios. Y aunque ahora vamos a leer unas palabras que están referidas a Eliaquín, el rey de Judá, tipológicamente están hablando de Jesús como el rey y salvador del hombre que tiene toda autoridad, de aquel que lo domina todo. A Dios no se le escapa nada de tu vida, no se le escapa nada. Dios tiene todo el control. Y más en los hijos de Dios, Dios tiene todo el control. Si pasamos por momentos duros y dificultad, Dios tiene el control. Si pasamos por enfermedad, Dios tiene el control. Si pasamos por momentos de desesperación, Dios tiene el control. Si estamos comiendo con cerdos, como el hijo pródigo, Dios tiene el control. Qué maravilla, ¿verdad? Poder tener un Dios así. Isaías 22:22, fíjate: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La llave sobre la casa de David, sobre su hombro.
Jesucristo es el que tiene la llave para que el hombre pueda ser salvo en el día de hoy. Tú y yo pasamos por problemas muchas veces terribles, pasamos por el desánimo, pasamos por enfermedades y muchas veces intentamos tú y yo solucionarlos. Claro que sí, ¿no? Cuando tenemos un problema, una dificultad, ¿cómo no vamos a intentar solucionar las cosas? Y muchas veces son situaciones persistentes y lo intentamos con todas nuestras fuerzas y oramos y ayunamos y tal vez lo hacemos como nunca antes lo hemos hecho. Y a lo mejor pasa que sentimos que Jesús no nos oye. Sentimos que a lo mejor no hay una respuesta. Sentimos que es como si Dios no nos oyera. Hermanos, cuando te pase eso, acuérdate de estas palabras. Cuando Jesús abre, nadie puede cerrar. Amén. Y cuando Jesús cierra, nadie puede abrir. Él es Dios y sabe lo mejor para nuestras vidas. Tan solo nosotros tenemos que confiar en Dios y seguirle, porque somos sus hijos. Y como hijos, estamos en las manos de Dios. Somos como ese hijo pequeño, ¿verdad?, que va cogido de la mano de su papá. Nosotros igual tenemos que vivir cogidos de las manos de Dios. Si nos soltamos, estamos expuestos a los peligros que podemos encontrar. A lo mejor piensas, bueno, yo me suelto, no hay ningún peligro, ¿no? A lo mejor hay un perro suelto por ahí y te muerde. A lo mejor pasa alguien con un patinete y te hace daño, o viene un coche y te atropella. Qué drástico soy, ¿no? Pero es que un niño, si lo sueltas de la mano, está a peligro, expuesto a cualquier peligro. Aquí la Abigail el otro día salía, y la verdad es que yo a veces me doy sustos porque la hija de Jordi, Abigail, sale corriendo, y yo vi un atropello en esa puerta de un niño. Es un peligro que un niño esté suelto. Es un peligro que un hijo de Dios esté suelto de las manos de Dios. Amén. Hermanos, no nos queda otra que los que somos hijos de Dios, cogernos fuertemente a las manos de Dios. Y que todo lo que pasa en nuestras vidas pasa por un propósito. Y que todo lo que acontece, acontece para bien, nos lo dice la palabra de Dios. Ahora, si Dios abre una puerta delante de nosotros, no seamos tan tontos para no pasar, porque muchas veces, hermanos, oramos, pedimos y al final tenemos una respuesta clara de Dios y nos abre una puerta y nos quedamos así delante de la puerta. Paso, no paso, lo siento, no lo siento, ¿qué hago? Si Dios nos abre una puerta, pasemos. Si nos la cierra, por más que intentemos entrar, jamás podremos entrar. No hay ladrón que pueda abrir esa puerta, porque la ha cerrado el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, confiemos en Dios, entreguemos nuestra vida por completo a Él y dejémonos en sus manos, porque sus manos son las mejores manos en las que podamos estar. Como a la iglesia de Filadelfia, iglesia en Barcelona, iglesia en Santa Perpetua, el Señor viene pronto. Amén. Confiemos en Él y dejémonos en sus manos. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta tu palabra en esta mañana. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que si hay alguien que no esté reconciliado contigo en esta mañana, en esta tarde, Señor, que nos ayudes a reconciliarnos contigo, Señor. Que si nos hemos apartado como hijos pródigos, Señor, que despertemos, Padre, que despertemos, que volvamos en sí y que vayamos hacia ti corriendo. Señor, tú eres el Dios de las oportunidades, porque nuevas son tus misericordias y tus oportunidades todos los días. Y en este día queremos acercarnos para que tú obres en nuestra vida, para que tú obres en nuestra mente, Señor, y tú hables a lo más recóndito de nuestro ser. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, ayúdanos a vivir en tu palabra, Señor, y gracias porque has venido a nuestras vidas, nos has salvado y nos has redimido. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén.